Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la presentación de una nueva edición de la revista Palincesto. En esta ocasión, la número 34, y bueno, para nosotros es un día de orgullo porque, bueno, una revista municipal ve otra vez la luz. En primer lugar, presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha, Juan Ávila, alcalde de Carmona. A su derecha, Fran Cruz, que lo presento junto con Chari Acar, porque siempre digo que es un matrimonio, pero como si fueran una misma persona. Y a su derecha tenemos a José Pérez Olivares, que es el poeta invitado en el día de hoy. Ya más adelante Fran lo presentará. Quería saludar también a las personas, a los concejales del equipo de gobierno que me acompañan, a los miembros también de la oposición, a los familiares de Fran y de Chari, que también están, los miembros del Club de Lectura, personal de la biblioteca. Como todos sabéis, 4 son las publicaciones que el Ayuntamiento hace durante el año de forma extraordinaria. Tenemos las actas del Congreso de Historia, la edición de la revista Palincesto, el catálogo del Premio Nacional de Pintura José Arpa y el Premio de Archivística Antonio García Rodríguez. Hoy, como he dicho anteriormente, Palincesto ve la luz con la edición número 34 y bueno, es una ocasión más para agradecer el trabajo que viene realizando durante tantos y tantos años nuestro querido Fran y Chari para con nuestra ciudad. No tengo palabras para expresar la dedicación, la entrega, el tiempo que dedican con esta revista que tanto calado tiene, tanto en el panorama nacional, como todo el mundo sabe, en Iberoamérica. Es una de las ediciones más antiguas que tienen vigor en España, según me comentaban Chari y Fran, y bueno, pues para nosotros un motivo de orgullo que sea en Carmona y editada por el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Yo, sin más, agradecer a todos la asistencia. Al final del acto pues podrán tener un ejemplar de la revista. Y nada, y paso la palabra a Fran, agradeciéndole nuevamente su dedicación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al Ayuntamiento de Carmona, en las personas de su alcalde Juan Ávila y de su concejal de Cultura Ramón Gavira, a María Ángeles Piñero, la directora de la Biblioteca Pública y todo su equipo, a todos ustedes por acudir una vez más a esta ya tradicional cita con la poesía de ambos lados del Atlántico en nuestra lengua, y mi profunda gratitud también al poeta José Pérez Olivares, cuya presencia hoy aquí enriquece el ya rico de por sí y prestigioso elenco de poetas hispanoamericanos que han pasado por esta pentamilenaria ciudad desde hace ya muchos años. José Pérez Olivares es la primera vez que va a dar una lectura en Carmona y yo estoy seguro de que después de que lo oigamos no va a ser la última. Voy a dar razón del contenido del número 34 de Palincesto, que es el que presentamos, y después le doy paso a Pérez Olivares. Con el número 34, Palincesto cumple 29 años de existencia. Y en estas casi 3 décadas de ininterrumpida singladura, se nos han ido ya para siempre algunos poetas con quienes Chari y yo mantuvimos una estrecha relación personal y cuyas singulares obras aumentaron sin duda el crédito y la calidad de la revista. Es el caso del guatemalteco Humberto Acabal, quien de la noche a la mañana nos ha dejado solo hace 10 meses. En su pertenencia a la etnia maya, sofocada durante siglos, y en su compromiso con ella, radican tanto las enormes dificultades de su vida
como la razón de ser de su poesía, escrita en quiché, su lengua materna, y autotraducida al español. Poeta de la memoria ancestral y del instante vivido, en su figura irrepetible se reconcilian la América precolombina y la actual. Muchos tendrán presente aún las memorables lecturas que dio en la Biblioteca Pública de Carmona en 2001 y en 2008. Conste, pues, nuestro rendido reconocimiento con este poema suyo. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. A estas entrañables y dolorosas pérdidas de Palincesto las envuelve, digámoslo así, la benéfica sombra de Antonio Machado, de quien este año se cumple el 80 aniversario de su muerte. Ante la perentoria necesidad que sentimos hoy de modelos éticos y estéticos que reanimen nuestra alicaída confianza en el ser humano, desorientado como pocas veces en su historia, dejarnos llevar por el ejemplo de don Antonio en esta grave coyuntura del mundo es al menos un consuelo auténtico. En su indispensable figura, vida y obra, conducta y pensamiento íntimamente se corresponden. Sin ir más lejos, a lo largo de su intachable trayectoria, su equilibrado sentido de las formas poéticas, tan dúctiles como serenas, tan fieles a una tradición como a sus propias intuiciones expresivas, reflejan ya el humanismo de su filosofía antidogmática, asumiendo en ella las irreductibles contradicciones del hombre. De ahí la reiterada apelación de sus versos y prosas al diálogo con el otro que somos y con los otros, hasta que atender y entender sean verbos casi sinónimos. No es el yo fundamental, eso que busca el poeta, sino el tú esencial. El número 34 de Palincesto se abre con una reveladora entrevista al poeta y narrador Elkin Restrepo, en la que, entre otras cuestiones personales y literarias, se refiere a su temprana vocación artística, a las diferencias y confluencias entre un poema y un relato a la hora de abordar uno u otro, al paso del tiempo en relación con el erotismo y la belleza física, al influjo del cine en su escritura y, en definitiva, a la extrañeza de todo ante el misterio del mundo. Además, incluimos de este maestro de las letras colombianas unos poemas inéditos y un texto sobre el cuento. Para celebrar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, gesta sin precedentes hasta entonces, planeada e iniciada por Fernando de Magallanes, verdadero artífice de la misma, y culminada por Juan Sebastián Elcano, cerramos el número con un extenso y minucioso ensayo del chileno Cristian Formoso sobre las interpretaciones que algunos poetas de las colonias de ultramar y la premio Nobel Gabriela Mistral hicieron del estrecho de Magallanes según la visión que a su paso dio del mismo Antonio de Pigafetta en su diario de la circunnavegación. Entre estos dos bloques principales publicamos poemas de Alicia García Bergua, Fabio Morábito, Odi González, Mercedes Escolano, Mario Meléndez, Adán Brand y Tamim, poetas de generaciones, países
y estilos muy diversos que, según los casos, se encuentran en plena madurez creadora o en prometedor camino hacia ella. Las imágenes que ilustran este número, muchas de ellas casi desconocidas por estos lares, como la del Parque Nacional de Texas Big Bend, cuyo paisaje semiárido aparece en la portada, cedidas altruistamente por el pintor Juan Lacomba, pertenecen al artista carmonense José Arpa, quien desarrolló su rica obra pictórica entre el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Él fue en su época, como palimpsesto en la nuestra, un vínculo estético entre Carmona y América. No en vano vivió en México y en Texas muchos años, durante los cuales descubrió y ejecutó esos magistrales paisajes impresionistas al aire libre, distintivos de lo mejor de su obra, gracias a los matices lumínicos, la hipersensible gama de colores, los encuadres insólitos al modo fotográfico y los bajos horizontes. Quizás sea ya ahora, a los casi 70 años de su muerte, que Carmona, en pleno auge turístico y cultural, se plantee crear en serio un museo dedicado a la figura de José Arpa, quien supo mantenerse al margen de las alaracas vanguardistas para entregarse a su propia búsqueda. En la colección Palincesto publicamos Un niño mira el mar, primera antología aparecida en España del costarricense Rodolfo Dada, en cuyos versos la bullente vida del trópico, tanto marina como selvática, muy lejos de la típica postal paradisíaca, está sometida a continuas metamorfosis que nuestro poeta expresa con una gran belleza lírica, tierna, leve y escurridiza a la vez. En la obra de Dada, la poesía infantil posee la misma importancia estética que la escrita para adultos. De ahí que en esta selección está también por derecho propio suficientemente representada. José Pérez Olivares nace en Santiago de Cuba en 1949 y es, además de poeta, pintor e ilustrador, y allí ejerció durante muchos años, o fue, mejor dicho, profesor de artes plásticas. Desde 2003 está afincado en Sevilla entre nosotros. Él ha escrito una quincena de libros de poemas muy reconocidos tanto en Cuba como en España, y en nuestro país, de entre ellos, ha publicado libros muy significativos de su obra, en editoriales importantes como Visor, Renacimiento o Planeta. En este sentido, ha publicado Examen del Guerrero, Háblame de las ciudades perdidas, Cristo entrando en Bruselas, o su último libro hasta la fecha, A la mano zurda. En 1997 obtuve con mi libro Maneras de vivir el primer premio Renacimiento de poesía, y al año siguiente se lo concedieron a José Pérez Olivares por Háblame de las ciudades perdidas. Aún recuerdo la extraña satisfacción que sentí en mi fuero interno al enterarme de la noticia, pues de algún modo el hecho de que se lo dieran a un poeta tan admirado por mí reforzaba mi autoestima y, por ende, los posibles méritos de mi libro. Pese a los muchos años que nos conocemos, no guardo, a decir verdad, un trato entrañable con este cubano
afincado en Sevilla desde 2003. Sabemos poco uno del otro, pero las veces en que hemos coincidido en eventos literarios o le he solicitado colaboración para Palincesto y otras revistas, ha fluido siempre entre nosotros una fresca corriente de empatía. Mi vieja admiración por su escritura se remonta a 1992, cuando leí Examen del Guerrero, libro de plena madurez creadora que desde su mismo título nos muestra sus indagaciones formales y temáticas como la identidad, la guerra y, en definitiva, el destino humano. En él aparece un poema que, sin menoscabo de los demás, no ha dejado de acompañarme. Se trata del titulado La Torre, por cuya infinita escalera de mármol que traspasa las nubes, el poeta se ve subiendo peldaño a peldaño con sus crecientes peligros y dificultades, perseguido por sus hijos y precedido por sus padres, a los cuales ha perdido ya de vista y oye cada vez más lejos. Hablando con él, después de yo escribir este texto, me confesó que efectivamente puede tener esa interpretación, pero que se lo inspiró las dificultades enormes que sufrió Cuba cuando se desmoronó la URSS. Cosa que leyendo el poema ni se sospecha. La composición de gran poder simbólico dibuja con insólita belleza el sigiloso e implacable paso del tiempo. Este vigor plástico de trazos tan sugerentes como precisos impregna toda la obra de Pérez Olivares, por la que pasan reyes, bufones, putas o ángeles, en una suerte de dramático esperpento que nos revela lo mejor y lo peor del hombre. Así, extravíos y delirios conviven con la compasión o el desamparo hasta llegar a las más recónditas y contradictorias emociones humanas. Por eso, según este verso suyo, escribir es tocar a plenitud el lado oscuro de las cosas. Mediante el tono conversacional apoyado en un aquilatado verso de ritmo prosódico distante del metro clásico, esta poesía recurre con frecuencia al monólogo interior para, dándole la voz, ponerse en el sitio de un sátrapa o un santo. De ahí la extraordinaria amplitud de miras de Pérez Olivares, cuyo afán abarcador nos remite a todas las épocas de la historia, a veces incluso en un solo poema, como ocurre en Discurso del sobreviviente, donde en un audaz alarde imaginativo, una sola voz nos cuenta su arduo periplo de miles de años hasta llegar al siglo XX. En este orden de cosas, no es extraño que el arte proporcione a nuestro poeta, que además es pintor, imágenes, personajes y motivos como argumentos de sus poemas, no para evadirse de la realidad inmediata, sino para interpretarla y a su vez ampliarla como parte de la misma, porque, según dice, las fronteras del arte no conocen edicto, es el único país donde todo es posible. Con ustedes, José Pérez Olivares. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Fran, por esas palabras tan entrañables. Con otro discurso como ese me inmortalizo. La verdad es que cuando uno oye, uno escucha lo que se opina sobre ese trabajo tan solitario que uno realiza
del que hemos conversado Fran y yo hace relativamente poco, uno se sorprende a veces, y se sorprende que ese trabajo que uno hace fuera de los horarios habituales, de madrugada, pueda interesar a alguien. Y entonces cuando uno escucha esas reflexiones, como que uno descubre o redescubre la potencialidad de la palabra. Yo quiero primero que nada agradecer a todos los implicados en esta actividad, agradecerle que me hayan traído aquí a esta hermosísima ciudad de Carmona. A la revista Palincesto y a su director, que está aquí a mi lado, que es cierto, no hemos tenido, yo digo que sí, que tenemos una gran empatía, lo que no hemos tenido es la sistematicidad del trato. Pero yo sí lo conozco a él, y lo conozco, y lo he conocido a través de su poesía, que es lo mejor que Fran ofrece a los demás. Hoy mismo yo hablaba con su compañera y le decía cuánto me había llegado ese poema que se llama Ronda de los Perros, que aparece en la revista Sibila, donde por suerte y muy agradecido estoy también yo en esa edición. Agradecer al alcalde, el señor Ávila, su presencia y sus palabras, y a todos ustedes que respaldan esta lectura. Hay dos tiempos evidentes en mi obra poética que marcan un antes y un después. El antes abarca toda mi etapa de formación en Cuba y la obra publicada allá, que incluye 5 libros y 2 plaquettes de poesía. El primero, por haber sido premio del concurso David en 1982, patrocinado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y dirigido a autores noveles. Y el que le sigue, por haber sido premio del concurso 13 de marzo de la Universidad de La Habana en 1985. De ese grupo, el último, El rostro y la máscara, se hizo acreedor del Premio de la Crítica en 1991. El después se inicia en la década del 90, durante la cual publico mis primeros 3 libros de poesía en España por la vía de los eventos internacionales. El Premio Jaime Gil de Viedma de Segovia en 1991 con Examen del Guerrero, el Premio de la Fundación Rafael Alberti en 1993 con Cristo entrando en Bruselas y el Premio Renacimiento de Poesía en 1998 con Háblame de las ciudades perdidas. Este después al que me refiero llega hasta hoy con mi residencia en España a partir de 2003 y la posterior obtención de la ciudadanía española. Decía Dulce María Loinás, Premio Cervantes, que un poeta debía hacerlo hasta los 50 años. Sin embargo, ella continuó escribiendo prácticamente hasta su muerte. Y el poeta José Lezama Lima afirmaba que escribir poesía a los 20 años era fácil, que lo difícil era escribirla pasados los 60. Los poemas que voy a leer en Carmona son los de un hombre que acaba de cumplir los 70 y sigue escribiendo poesía. Son los de mis 2 últimos libros, los poemas del Rey David, finalista del Premio de la Crítica de Andalucía en 2008, y A la mano zurda, Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en 2014. Si algo tienen de particular ambos títulos, es que toman como referencia a 2 personajes conocidos, el David bíblico y el florentino Leonardo. Digamos que esa es la dirección que sigue lo que escribo en la actualidad y que se afirma en un conjunto de reflexiones existenciales propios de mi discurso. En Ilión, mi nuevo poemario, inédito, tomo como referencia a distintos personajes de la Ilíada y con ese libro cerraré una trilogía que he iniciado tras mi arribo a la generosa tierra de uno de mis antepasados andaluces y que voy aprendiendo a amar
como sé que la amó Él y la aman ustedes. Como soy pintor, es evidente y es inevitable que yo tenga que recurrir también a la éfrasis, a la imagen artística y reflexionar en torno a ella. Como este libro se llama Los poemas del rey David, pues abro con un poema dedicado a una escultura que ustedes conocen, que es la que hizo Miguel Ángel a partir de este personaje. Lo he titulado Elogio del Cuerpo y tiene un epígrafe de Samuel, el libro Samuel de las Escrituras, que dice: y díjole Saúl, mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlén. Mírame, soy el cuerpo, el que alguien tallara sobre la insomne y milenaria piedra. Represento la sed, represento el valor, represento el ansia. Soy todo lo que quieras ver en mí, aquello que alguna vez añoraste y no te fue dado, lo que amabas en silencio, a cambio de ninguna recompensa. Pasan lentamente los siglos, pero no me tocan. Pasan las noches ciegas, las horas transparentes, los minutos sin nombre. Fluye la eternidad y sigo siendo lo que soy, un cuerpo desnudo. Quien fui, poco importa. Tal vez el que mató con su honda al temido filisteo, o el simple, el desconocido muchacho que a la luz de una vela posó para el artista. Lo que haya sido se pierde en la infinitud, en el marmóreo secreto del tiempo. Lo que haya sido seré, mas ahora nada significo, nada que no sea una piedra, una blanquecina piedra de las canteras de Carrara. Quizás amé y fui amado y tuve otro cuerpo desnudo junto a mí, uno que me hizo conocer la belleza del odio y la lacerante plenitud de los celos. Lo más probable es que haya muerto como dicen que mueren los hombres, renegando de Dios y con los ojos húmedos y perdidos, no como el rey de Israel, esperando la nada en brazos de una bella tsunamita. Mírame, soy el cuerpo. Unos me interrogan, otros me increpan, mas para todos sigo siendo aquel que Buonarroti sacó una mañana de la piedra. No fue su mano quien lo hizo, sino la mano del destino. Mi nombre es David, pero también puedo ser el que tú quieras, el guerrero, el profeta, el amante. Hay un personaje en mi poesía que desde mi primer libro, el que publiqué en Cuba, se repite, se reitera, que es un personaje del director, del cineasta François Truffaut, que es el Antoine Doinel de los 400 golpes. Este poema toma como referencia a esa película la escena final en que el muchacho huye del orfanato y se mete 4 minutos con un traveling, el muchacho corriendo, hasta que por fin llega el final de la película. A mí este personaje, yo me siento muy identificado con ese personaje porque yo fui un poco así como el Antoine Doinel de Truffaut. Y este es el poema que yo escribo a partir de esas imágenes que se llama Muchacho que corre. Un muchacho corre hacia el bosque, lo persiguen, pero no logran darle alcance. Su miedo es más veloz,
su deseo de libertad más poderoso que las piernas de un guardián. Un muchacho parecido a ti, con el mismo color de tus ojos, con ideas similares a las tuyas, escapa hacia el bosque. Un muchacho entre millones de muchachos, con padres que lo aman o lo odian, con amigos sinceros o hipócritas, con maestros que le hablan o gritan. Un pobre muchacho llamado Antoine, que en otro idioma y otro país cualquiera serías tú mismo corriendo hacia el bosque, tú que jadeas y huyes hacia ninguna parte. Nadie logra detener a un muchacho que se evade, uno que se escapa de sí y los demás. Son 4 minutos corriendo en la pantalla, 4 minutos en los que la cámara, con un largo y poderoso traveling, los sigue de cerca, hasta que en su tenaz y atropellada huida, por fin alcanza lo único que se interpone entre él y el mundo, la oscura y memorable visión del mar. ¿Qué número es? 46. Hay un poeta italiano que yo he leído con cierta asiduidad, que es Giuseppe Ungaretti. De uno de sus poemas, precisamente de un verso de Ungaretti, salió este poema que voy a leerles. Lo cito, pero lo cito en italiano. Yo no sé italiano, pero lo voy a leer en italiano. Ustedes me perdonan si no lo leo bien. Si hay alguien que sepa italiano, bueno, pues me corregirá. Dice: se tutto il mio tempo non fosse stato perduto, Ungaretti. A punto estoy de iniciar un viaje. No es un viaje de placer, uno más entre tantos viajes imaginarios, viajes fantasmagóricos con destino a ninguna parte. El que pronto iniciaré será el más largo de todos, el que siempre nos hemos prometido y jamás hemos realizado. Por eso no aguardes mi regreso. Viajes como el que me propongo resultan impredecibles. Y si acaso vuelvo, si acaso recorro otra vez las calles que muy lentamente, se irán borrando de mi memoria, será solo al cabo del tiempo, un tiempo tan grande y desolador que nadie se acordará de mí. Mírame bien, porque quizás sea la última vez que lo hagas, la última en que escuches mi voz, la última en estrechar mi mano, y deséame un buen viaje, augurándome encuentros maravillosos, atardeceres magníficos, conversaciones despaciosas a la luz de la luna. Mas te ruego que no impidas que tome mis maletas y me vaya, que me largue con un rumbo desconocido, mascullando un verso de Ungaretti, si todo mi tiempo no se hubiera perdido. Bueno, dentro de mi poesía también está el tema bíblico. Realmente las lecturas que yo he hecho de la Biblia me han cargado, ¿no? De materia literaria, de reflexiones de todo tipo. Y del Génesis, el tema de Sodoma, Lot y su esposa, sus hijas, siempre han estado dando vuelta en mi cabeza, y de aquí el poema que voy a leerles, que se llama Discurso de Lot.
Hice el amor a mis hijas. La mayor me dio a beber el áspero y concupiscente vino de Sodoma, y creí encontrar de nuevo en sus ojos el brillo de las calles y el esplendor de las plazas de mi ciudad. Cuando creyó que dormía, se desnudó junto a mí. Lo hizo con la misma absorta naturalidad de un árbol en otoño. Sentí sus pezones contra mi pecho, el ardor de su sexo rodeando mi carne. La menor llegó después y se echó a mi lado. Tenía 2 labios gélidos y una lengua lasciva. No buscó al Padre, sino al hombre. Y un hombre que no era yo salió del fondo de mí y vino a su encuentro. Hice el amor a mis hijas. La mayor parió un chiquillo de lenta y descolorida piel. La más pequeña, una niña de grandes y nocturnos ojos. Apenas hablamos. Nos basta solo un gesto y súbitamente la piedad nos envuelve. Pero a veces hago una seña y las 2 se echan a mis pies. Entonces nos abrazamos como si en el abrazo recuperáramos un fragmento de la terrible ciudad. Bueno, 61. Se me ha perdido el poema. Menos mal que ya lo tienes escrito. Sí. Madre de Dios. Bueno, voy a leerle este poema porque no encuentro el otro. Este poema se llama Pigmalión. Es una reflexión sobre el personaje que hace ese rostro tan maravilloso que es el que motiva el poema. Tallé en la piedra un rostro de mujer, una mujer que no se parece a las que a diario encuentro en las calles y plazas, porque es suma de todas y siendo a la vez como todas, resulta distinta, capaz de hacer feliz a un hombre como yo. Rostro perfecto, de amplia frente y grandes y venturosos ojos, húmedos y entreabiertos labios que dan un toque entre nostálgico y sensual a una expresión casi divina. Después de tanto esfuerzo, me he sentado a dialogar con ella. Le hablé de cosas lentas, cosas que hombres solitarios conversan con las estatuas, y al acariciar su faz y besar con dulzura su boca, blanca y glacial como un témpano, me puse a sollozar. Lo hice como un adolescente no correspondido. Lloré durante toda la noche de ese largo y venturoso día en que traje al mundo el rostro de la mujer eterna, única mujer entre todas las mujeres que ha logrado conmoverme. Y abrazado a ella me dormí creyendo que a ratos me iluminaba el resplandor de sus pupilas ciegas. Bueno, esos son algunos poemas de este primer libro que conforma esa trilogía. El segundo, a la mano zurda, la mano de Leonardo, que era zurdo, es un libro que tiene que ver mucho
con el oficio del creador, con las incomprensiones a las que se enfrenta, y también al exilio, el mundo del exilio, porque Leonardo fue un hombre que tuvo que peregrinar por muchas partes, y muchas veces los escritores, los artistas, nos toca más o menos hacer lo mismo. Abro este libro a la mano zurda con un poema que titulo Misterio, es un epigrama. Misterio de llamarse David y nacer para matar a Goliat. Misterio de nombrarse Leonardo y vivir para pintar la última cena. Extraño destino que a unos entrega una espada y a otros los arduos secretos del arte. En mi lectura de este primer libro, los poemas del rey David, ustedes recordarán que les acabo de leer un poema sobre Antoine Doinel, que se llamaba Muchacho que corre. Este poema se llama Hombre que huye, y está dedicado a Leonardo, a Kafka, a Mishima. Sin saber de qué o de quién me he pasado la vida huyendo. Huir tiene cierto encanto, cierto sabor prohibido que convierte la fuga en delicia. Desde joven no hago otra cosa que escapar. Primero lo hice de Florencia, salí de allí como quien sale tembloroso del útero materno. Enfilé entonces en dirección a Milán, recorrí sus calles sin esperanza, bebí el peor de los vinos en oscuras tabernas, odiaba la ciudad, odiaba aquel pueblo esclavo, y sin embargo, contra todo pronóstico, permanecí mucho tiempo en ella, tanto que luego me pesó partir. Se abandona una ciudad cuando ésta ha dejado de ser lo que era. En ese instante, las estrellas son las únicas que tienen razón, las únicas que pueden salvarnos. Y la salvación está en seguirlas y buscar su luz en otra parte. La guerra me obligó a partir, a salir de nuevo en dirección al viento, y heme un día en Roma, otro en Venecia, siempre de paso, siempre como extranjero, como vulgar inmigrante que atraviesa reinos sin rostro, sirviendo hoy a Dios, mañana al diablo. Hay un pasaje en Leonardo, este Leonardo del que yo hablo, soy también yo, ¿no? Que este poema se titula Buscando el rostro de Judas. Leonardo se pasó mucho tiempo en Milán pintando la última cena, a tal punto que los dominicos se pusieron nerviosos y fueron a ver a Ludovico, el que dirigía, el dueño, el moro Ludovico, que era el príncipe de aquella ciudad, para que presionara a Leonardo, que trabajaba para él, y terminara el mural. Leonardo se metió 2 años pintando aquel mural. Dicen que Leonardo salía y buscaba el rostro de Judas entre la gente y no lo encontraba. Entonces mi poema tiene que ver con esta anécdota de Vasari, que dice: y no bastándole esto, se quejó al duque, y tanto lo importunó que se vio obligado a mandar por Leonardo y discretamente darle prisa por la obra. Buscando el rostro de Judas, recorro a diario la ciudad. Entro en sórdidas tabernas donde creo que puedo hallarlo. Hurgo su sombra en pútridos burdeles. Rastreo sus huellas en plazas y callejuelas donde acecha la hez. Rostros hay muchos, semblantes que confirman que la belleza es escasa y profusa la fealdad. Mas por fea que resulte una cara,
por siniestra que parezca su expresión, no me sirve de modelo, porque una como la de Judas, que de solo verla sea tal y como la habíamos pensado, tampoco es fácil de encontrar. Imagino su amargo perfil, su pérfida mirada, su yerta sonrisa, y sin embargo no logro el gesto que deseo, porque para dar vida al hombre que traicionó a Cristo y hacer creíbles sus ademanes, hay que aprender a vivir y a ser incluso como era Él. En el convento, los impacientes dominicos dicen que me demoro mucho, quieren que pinte una faz, cualquier faz, y que diga después que es la de Judas. Le habrían exigido lo mismo a Miguel Ángel con su Moisés, y Botticelli habría aceptado cualquier rostro para el nacimiento de Venus. Por eso no tengo prisa. Sé que ese rostro que busco ha de aparecer. Ignoro si mañana, si el mes próximo, si tal vez dentro de un año. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, dentro de todas mis, voy a llamarlo así, obsesiones existenciales, búsquedas existenciales, escribí este poema que se titula Fábula de los Cuatro Caminos. Es un poema que está concebido no en verso, sino en forma de prosa. Frente a ti se abren cuatro caminos y no sabes todavía cuál elegir, si este que va hacia el norte, en dirección a las vastas y absortas planicies, o ese que se adentra en el sur, donde dicen que una mano afable, con un cántaro de agua, espera al hombre sediento. O bien aquel que enrumba hacia el este, siempre al este, en busca de algún lejano y perdido Edén, o el de más allá, que sin pensarlo siquiera, y haciendo caso omiso de todas las advertencias, te gustaría seguir porque va en dirección contraria al oeste, donde podrías hallar los más crueles amores, las más obscenas caricias. Pero alguno, amigo mío, alguno tendrás que tomar, y antes de dar ese paso, antes incluso de saber hacia qué punto de la geografía dirigirte, has de saber otra cosa, que cualquier camino que escojas, vaya en la dirección que vaya, sea al norte o al sur, al este o al oeste, siempre será el mismo que te aguardará en todas partes y el mismo que habrás de seguir, el que siempre te acompañará en tus viajes, porque ese camino, amigo mío, ese camino que nos aguarda a todos, es el único que existe. Bueno, y para cerrar esta... ¿Tengo tiempo todavía? ¿Me queda tiempo? No quiero aburrirlo, ¿no?, con mi lectura. Si estás cómodo, tienes necesidad de seguir leyendo, tú lees. No, cómodo estoy. Que ya está la cosa caliente. Este poema se llama Testamento del Artista. Supongo que todos los artistas también tendremos que hacer alguno, y que ese testamento recogerá lo que dejamos, las pinturas, los dibujos, los apuntes. Dicen que una mujer que trabajaba con Picasso se hizo rica solamente con los apuntes que tiraba Picasso, ¿no?, que no quería, y hubo, pues parece que hasta un pleito jurídico muy grande por eso. Por eso yo no quiero dejar nada, para que no haya problema. Se llama
testamento del artista y tiene un epígrafe de Jeremías 17.9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tomando en consideración haber vivido como viven las estrellas, y que todo cuanto hice no fue sino la sombra de cuanto quise hacer, y que la belleza, como el agua, solo puede calmar la sed, mas no saciarla, y pensando como siempre en todas las criaturas, en las buenas, pero también en las malas, y en los radiantes bosques llenos de viento y luz, y viendo la impoluta pupila del mar, el dibujo ondulante de las olas con su gélida espuma, y ya que todo es tan efímero, ya que la carne se deshace con el tiempo, escribo. No tengo nada que dejar a nadie, ¿acaso un puñado de papeles con cientos de pequeños y tortuosos apuntes, y mis inventos, mis amados dibujos, y unos cuadros que jamás concluí? ¿Qué haréis con todo eso? ¿A quién lo ofreceréis? Presumo de haber sido un hombre caviloso, me invadió el sopor de la duda, la eterna y consabida sed, que solo un nigromante sabe cómo saciar. Me acusaron de mago, de no ser bueno, pero siempre tuve monedas que ofrecer y aprendí de la naturaleza lo que solo de ella cabe esperar en silencio, en la más pura y simple contemplación. Mi verdadero tesoro es ese, saber que abrí puertas polvorientas, arcas enmohecidas, donde permanecía oculta la verdad, que descubrí el misterio que engendra la luz, y que esa luz puede ser frágil, demasiado frágil, en manos de hombres sin amor. Pero bien sé que no me escucháis, me escucharéis mañana, cuando el tiempo, gran escultor, talle mis palabras en la corteza del viento y de la lluvia. Voy a leer un último poema. Este poema se titula Pide y nace de un verso, de un poema y de un poeta que ustedes conocen de sobra. Le voy a leer los versos que encabezan como epígrafe el poema, que dice: pide que sea larga travesía, tan llena de experiencias y saberes. ¿Quién es? Constantino Cavafy. Ítaca se llama el poema. Bueno, este poema mío se llama Pide, que nace de esos versos. Siempre que nace un niño, digo, he aquí a Ulises que vuelve. Y es que toda criatura que por vez primera abre los ojos, repite el mismo ciclo y guarda algún secreto. Tal vez le toque emprender un largo y azaroso viaje, bojear una isla, naufragar en ignorados piélagos. Todo es posible, lo bueno y lo malo, lo augusto y procaz. Pues cuando un niño nace, nadie sabe qué misterios o qué revelaciones lo aguardan. Pudiera tratarse de un rey, uno como Príamo o Agamenón, o reencarnar a Teseo para ir en busca de la bestia. Ahora es pequeño, pero mañana será filósofo o mercader, guerrero o artista. Podrá llamarse Héctor o Aquiles, Eteocles o Polinices, David o Goliat, y solo mirándolo atentos y pacientes pudiéramos saber quién es
y cuál es el destino que trae. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar ya este acto extraordinario, ¿no?, de esta presentación de forma breve, bueno, primero agradecer profundamente a todas las personas que nos acompañáis en el día de hoy. No soy sospechoso de regalar los oídos a Fran, y a Chari, a las personas que admiro muchísimo, pero sí es verdad que mentiría si no expresara que cada año espero, pues creo que esto es de los momentos que más disfruto, y hay actos en Carmona a lo largo del año, pero es uno de los actos que más disfruto y que más respeto por la trascendencia que tiene, ¿no? Yo creo que muchas veces no somos conscientes de las personas, de las grandes personas intelectuales que tenemos en nuestra ciudad y que traspasan nuestras fronteras, verdaderos embajadores de Carmona. El caso de Fran, y cuando hablo con Fran, para no repetir, me hablo también de Chari. La verdad es que tender este puente de plata cada año a través de Palinsecto, con la cultura, con la poesía de Carmona, andaluza, española, con toda Hispanoamérica, es algo inusual y creo que tenemos la obligación de agradecer no solamente hoy en la presentación, sino lo que significa para la cultura de nuestra ciudad. Yo a Fran lo admiro y muchas veces, nunca se lo he dicho, pero ahora que no nos escucha nadie, ni tampoco está la televisión, que ven todos los carmonenses, muchas veces disfruto, con independencia, que luego hablaré también del poeta que nos acompaña esta noche, solo con la presentación que hace de la revista, la verdad que es una maravilla, ¿no? Esa prosa profunda, extensa, rica, pero yo a veces me pregunto, de verdad me lo pregunto, si es que se lo sabe de memoria, porque es difícil que a través de la yema de la piel pueda leer con tanta facilidad y transmitirlo al mismo tiempo. Es una capacidad de la que yo, de verdad, mira que lo disfruto, ¿no? Ya 8 años como alcalde y antes también venía a las presentaciones, pero la verdad es que no debo de admirarlo porque... Te voy a desengañar, que lo leo muchas veces. Yo muchas veces lo he pensado, porque tiene una capacidad de memoria brutal, ¿no? Digo, yo creo que hace el símil aquí, para que nos demos cuenta, pero que se lo sabe de memoria seguro. La verdad que es admirable, Fran, y te quiero muchísimo por el trabajo que hace. Estamos hablando ya de 34 ediciones, 21 años de vida de Palinsecto, una de las publicaciones más importantes que tiene el Ayuntamiento. Nos sentimos muy orgullosos, creo que es una suerte poder contar con un poeta, con un intelectual de la talla de Fran, y eso nos ha proporcionado durante muchos años que nos conozcan en todo el mundo, que muchas veces cuando nos visitan personas de Carmona, ¿no?, que hablan tanto de Carmona, de la cultura, de las actividades culturales, pero esto es un verdadero puente universal. Gracias a Fran hemos conocido a poetas universales, a poetas de una talla magnífica como el que hemos tenido la oportunidad hoy, ¿no?, de José Pérez Olivares, pero sobre todo creo que el cierre de este acto, como siempre, es de gratitud. Gratitud en nombre de la Corporación Municipal, de gratitud de toda la sociedad carbonense, sobre todo y muy particularmente pues el Club de Lectura, de todas las personas que nos acompañáis, personas que también durante todo el año trabajáis, y algunas personas que nos acompañan hoy también, artistas de Carmona, escritoras, pintoras. Bueno, nos podemos, como se suele decir, y de forma coloquial, dar con un canto en los dientes, porque somos una afortunada en Carmona. Y nosotros tenemos la obligación desde el Ayuntamiento de proporcionar todas las herramientas, todo nuestro cariño, toda nuestra ilusión, para que proyectos como Palinsecto no solamente vivan o sobrevivan, sino que se consoliden y se fortalezcan, porque es una oportunidad. Y quizás en estos actos hemos escuchado a una persona pues que ha estado en Cuba, que está afincado en Sevilla desde el año 2003, ha hablado así un poco de puntilla del exilio, pero bueno, son personas que encierran una vida de sentimiento, de un camino recorrido a veces ingrato, falto de reconocimiento, de lucha constante, de reivindicaciones a través de sus versos, de sus palabras,
Y yo creo que eso también es esa vía, ¿no?, que hace la escritura, que hace la prosa, que hace el verso, que posibilita, que visibiliza muchas de las situaciones de la humanidad, ¿no?, de la sociedad. Por eso yo creo que la poesía también tiene un importante componente reivindicativo que hoy no puede pasar desapercibido en una persona como José, ¿no? Así que la verdad que ha sido un placer recibirte en Carmona, que te prodigues más en Carmona. Aquí tienes tu casa y sobre todo, pues yo se lo he dicho a Ramón, y a Fran, la última vez que estuvimos también, tenemos que de alguna forma impulsar más este tipo de actos, de que se puedan recitar poemas, de que se puedan... Bueno, tenemos aquí también a Álvaro, que es joven, que también hace poco presentamos su libro. José Luis Blanco. Bueno, es que tenemos la suerte de tener a muchos y buenos artistas en nuestra ciudad. Así que yo creo que también tenemos esa obligación, ¿no? Fran es la referencia que nos obliga y que nos impulsa a seguir trabajando, a seguir colaborando y participando desde el Ayuntamiento y sobre todo para que también la gente disfrute, no solamente los que nos acompañan esta noche, sino también a través de Televisión Carmona, que podrá ver y podrá disfrutar de este acto tan maravilloso como es esta presentación de la edición número 34 de Palincesto. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias, José. Es un placer. Lo propio. Chari, y muchas gracias a todos por vuestra presencia.